¿cómo están? Yo soy Abby, este es mi canal y les doy la bienvenida a este nuevo video, así que comencemos. Para el video del día de hoy les traigo sagas que cambiaron mi vida cuando era una adolescente, preadolescente. Muchas de estas sagas son consideradas como literatura juvenil, fantasía y así, pero realmente me cambiaron en muchos aspectos y son de mis favoritas. Hasta el día de hoy las sigo leyendo, las releo y me gusta mucho en general. En primer lugar tenemos a las joyas de la corona, al hijo preferido de esta casa, Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Este es el primer libro, Percy Jackson, el ladrón del rayo. ¿Y qué les puedo decir? Percy Jackson siempre fue de mis sagas favoritas. Me encantó. La primera saga se me hizo increíble. Son libros que en realidad son muy cortitos. Te los echas súper rápido. Los personajes son muy buenos. La historia es muy buena. La trama que tiene en general son muy buenos. Me gusta como cada libro es como un año en la vida de los personajes, o sea, con los momentos más importantes, no un año completo, sino que los momentos más importantes y que a través de la evolución, a través de los libros, vemos cómo los personajes van creciendo y evolucionando, tomando sus propias decisiones, sus criterios y cómo se ven involucradas cada vez más en la trama. Por ejemplo, Percy Jackson nos habla de mitología griega. Fue mi introducción a mi pasión por las mitologías. Nos habla de mitologías griegas. Percy es el hijo de Poseidón y llega a el lugar que es el campamento mestizo, que es donde están todos los semidioses, donde son protegidos. Al momento de llegar, desde el primer momento, incluso antes de llegar al campamento, se ve involucrado rápidamente en una pelea con un minotauro y eso lo lleva posteriormente a involucrarse en una como discusión que hay entre los dioses porque le han robado su rayo a Zeus. Entonces Percy es mandado a buscar este rayo y es así como se ve involucrado en su primer altercado entre dioses. Es su primer acercamiento a los dioses. Descubrimos que hay una profecía en el que dice que alguno de los hijos de los tres grandes dioses, es decir, Zeus, Poseidón y Hades, está condenado a destruir o a salvar el mundo y el Olimpo. Entonces esa responsabilidad cae inicialmente en Percy y es la trama principal de los primeros de esta saga, que son de 5 libros. ¿Qué les puedo decir? Percy, Annabeth, Grover, Luke, Rachel, Clarice, que son los personajes principales de esta saga. Nico, son muy buenos, son niños. Empezamos viendo a Percy con 12 años en este libro y cuando termina esta saga tiene 16 años, me parece ser. Entonces es esta evolución del personaje y vemos cómo se va relacionando con los dioses, con sus compañeros, con monstruos y cómo va formando lazos de amistad y románticos con los personajes que se nos van introduciendo posteriormente en los demás libros. Si no lo han leído, háganlo, es de mis sagas favoritas. Sí es infantil, pero es increíble y el próximo año, o a finales de el próximo año va a salir la serie en Disney Plus y estoy muy emocionada de eso porque ya es hora de que le hagan una adaptación con justicia a Percy Jackson. La segunda saga de las que les voy a hablar es Los Héroes del Olimpo, que es una saga igual del mismo autor de Percy Jackson, que es Rick Riordan. Es la segunda saga de Percy Jackson, por así decirlo. En esta nos presentan a los personajes que ya conocemos, como lo son Percy, Annabeth, Clarice, Chiron, Grover, bueno, Grover no tanto, pero personajes que ya conocemos de la anterior saga. Nico, más nos presentan a unos nuevos. En esta nueva saga hay un conflicto entre los dioses griegos y romanos. Se ha roto el equilibrio entre los dioses griegos y romanos, entonces los dioses viajan entre sus personalidades griegas y romanas. Hay un conflicto nuevamente que amenaza con destruir el mundo como los semidioses y los mortales lo conocen, y es así como Percy con su grupo de amigos se ven involucrados en una historia llena de aventuras en la que su principal misión es evitar que la diosa Gaia despierte y destruya el mundo como se conoce. En esta nueva saga se nos presentan personajes como lo son Jason, Piper y Leo, que son los protagonistas del primer libro de la saga,
Y posteriormente nos introducen también a Frank y Hazel, que son los que junto con Percy y Annabeth se ven involucrados en la trama principal. Y aparte se nos presenta a Reina, otro personaje que también es mencionado en la anterior saga de una manera muy sutil, y en esta saga se nos presenta de una manera más formal. También tiene un gran papel a lo largo de la historia junto con Nico, personaje que igualmente se nos fue introducido en la saga anterior. Ojalá esto fuera patrocinado por Rick Riordan y así me pudiera enviar los libros que me faltan de las sagas que él hace, porque no solo tiene estas sagas de Percy Jackson, también tiene, por ejemplo, la de los Kane, los hermanos Kane, que es de mitología egipcia. Esta es la segunda saga, que también no es la tercera saga de las que les voy a hablar. En esta se nos introducen a los hermanos Kane, que son Sadie y Carter. Estos dos hermanos han tenido una vida un poco turbulenta. Carter especialmente se la pasa viajando con su papá a lo largo del mundo, ya que este es historiador y arqueólogo, después del fallecimiento de su madre. Por otro lado, Sadie se queda a cargo de los padres de su madre y es muy raro que vea a su hermano y a su padre. De hecho, se menciona en los libros que solo los ve 2 veces al año. Esa es la introducción que se nos da a la historia. Posteriormente, tras un incidente que ocurre mientras la familia está junta, Sadie y Carter se dan cuenta que su papá está involucrado con los dioses egipcios. Así es, ellos no sabían ni siquiera la existencia de los dioses egipcios como algo verdadero en su imaginario social. Sin embargo, en esta historia se nos cuenta que Sadie y Carter son magos que pueden conectar con los antiguos dioses egipcios. Se ven involucrados también en una aventura que puede destruir el mundo. La serpiente Apophis, la serpiente Apophis está despertando y con ellos están desatando varios males alrededor del mundo, males que Sadie y Carter se verán obligados a enfrentar. Posteriormente se nos presenta el personaje de Sia, que también es un personaje que influye mucho en la historia de estos dos. Además, hay también romance entre Sia y Carter y hay un triángulo amoroso muy interesante entre Sadie, un personaje que se nos ha introducido después como Walter, y el dios de la muerte egipcio Anubis. Así que es una historia muy buena. También, aunque es un poco más como que larga de Percy Jackson, también es muy llevadera. Ay, perdón. Y de alguna forma se vincula con la primera saga de Percy Jackson. Todas las sagas de Rick Riordan que son escritas por él, de alguna forma se han intercalado, y es por eso que el universo de Rick Riordan es tan vasto, el Riordanverse. Probablemente los voy a cansar hablando de Rick Riordan, pero también tenemos Magnus Chase. Es otra saga que también se relaciona de alguna forma con Percy Jackson. Esto porque en esta saga, en esta trilogía, se nos cuenta la historia de Magnus, un chico que parece ser indigente y que ha estado viviendo en las calles tras el asesinato de su madre a mano de unos misteriosos lobos que un día entraron a su apartamento y acabaron con ella. Lobos azules, cabe aclarar. Desde entonces Magnus ha estado deambulando en las calles y se hace amigo de 2 personas que son Blinsen, y se me olvidó el nombre del otro. Bueno, de Blinsen y el otro personaje ahorita, si no aquí se los escribo porque se me fue machín. El caso es que este Magnus posteriormente se ve involucrado con los dioses nórdicos. Así es. Magnus se ve involucrado en una pelea con una criatura de la mitología nórdica en la que él fallece. Así es, no es spoiler porque de hecho pasa en los primeros capítulos del libro, donde nos muestran que Magnus fallece, y es así como es llevado al Valhalla. Una vez en el Valhalla comienza la verdadera aventura. Magnus se ve enredado de nuevo en una historia para impedir el Ragnarok, es decir, el fin de los tiempos nórdicos. Sí, todas estas sagas tienen que ver con el fin de los tiempos y la aniquilación
del mundo como se conoce. Magnus tiene que hacer un recorrido primeramente para intentar averiguar qué es lo que está pasando, porque él está tan involucrado con esto si él es un chico que hasta hace unos días no tenía ni idea que los dioses nórdicos existían. ¿Cómo se involucran con Percy Jackson? Bueno, Magnus Chase es el primo de Annabeth Chase, personaje que se nos es introducido en la primera saga de Percy Jackson. Annabeth es la mejor amiga e interés romántico de Percy, y Magnus es su primo. De hecho, una vez que terminan estas dos sagas de Percy Jackson, que involucran directamente a Percy Jackson, se ven relacionadas al interactuar con Magnus en uno de los libros, es decir, tienen una presencia realmente en la historia. Estas sagas de Rick Riordan me gustan mucho, fueron mi introducción a las mitologías, que se volvieron uno de mis temas favoritos de investigación y que hasta la fecha he seguido llevando a cabo. Me gustan mucho porque los personajes son muy juveniles, son muy humanos dentro de lo que cabe, es decir, cometen errores y después se tienen que someter a las consecuencias de esos errores. Sin embargo, siguen siendo jóvenes que están viviendo experiencias de jóvenes normales mientras intentan salvar el mundo, como son amores, romances, intentar encontrar su lugar en este mundo. Y por ejemplo, algo que es muy característico en los libros de Rick Riordan es encontrar una familia fuera de tu familia sanguínea. Es decir, la mayoría de estos libros, los personajes se consideran una familia aunque no estén relacionados directamente de sangre. Una lección que me gustó mucho de los libros de Rick Riordan fue como no estás solo. Por más raro que sea, siempre vas a encontrar un lugar en el que te sientas cómodo y en el que seas aceptado y en el que seas integrado, porque siempre va a haber personas a tu alrededor con gustos o con cosas en común y al final vas a encontrar tu lugar en este mundo. Es uno de los mensajes que más me gusta que dejan esta saga, y te van a aceptar sin importar cómo seas, porque son tu familia que has elegido a fin de cuentas. Otro concepto que también me gusta mucho y que me introdujo con las varias mitologías es que en algún punto, en alguna de las sagas, se mencionan que existen estas mitologías romanas, griegas, nórdicas, egipcias, pero también, por ejemplo, se menciona que el Jesús cristiano también existe, y es como una convergencia entre todas estas creencias y religiones que ha habido a lo largo de la historia, y como una no tiene que anular a la otra, sino que pueden existir las dos sin ningún problema y sin que se estén enfrentando continuamente. Es un concepto que a mí me gusta mucho y me parece muy bonito, y también me ayudó como que a sobrellevar una crisis de fe que tuve, porque era como de que es que ¿cómo es posible que esto y esto? Entonces el hecho de que en los libros pudiera encontrar como una explicación de que al final de cuentas cada persona tiene su fe y uno no tiene por qué obligar a otras personas a creer en lo que uno cree, sino que simplemente las fees que tienen cada uno deben ser respetadas, y sobre todo no deberías buscar que alguien se aferre a la fe que tú tienes, sino que si la fe de la otra persona no te está haciendo ningún daño, entonces ¿por qué quieres cambiarla? ¿A ti en qué te afecta o en qué te afecta a ti personalmente o a tu entorno continuo en el que las personas tengan una fe distinta a la tuya? Es algo que me gusta mucho y que llegué a la conclusión de esto gracias a la introducción de estas distintas mitologías en un solo universo que vendría siendo como el mundo normal en el que nosotros habitamos, y es increíble. Además toca temas, por ejemplo, como de inclusión LGBT en los libros. Además nos habla del cambio climático también en estos, y lo relaciona todo con lo de los dioses griegos, pero sí son cosas que me gustan mucho y reflexiones profundas a los que llevé a través de libros de literatura juvenil. Ya, saliendo de Percy Jackson, seguimos con la saga de los Juegos del Hambre de Susan Collins. Los Juegos del Hambre creo que fueron la primera saga que leí después de Harry Potter, en la que me enamoré completamente del género de las distopías. Creo que con los Juegos del Hambre nació mi sentimiento y mi espíritu político,
No pregunten por qué. Sinceramente yo creo que si ahora en la actualidad soy una persona tan política y que se mete en tanto en temas sociales y así, es por la influencia de los libros que los libros de distopía tuvieron en mí conforme estaba creciendo y formando mi pensamiento crítico. En los Juegos del Hambre se nos presenta la historia de Panem, un país que anteriormente tuvo una guerra y para castigar al pueblo lo que se hacen son los llamados Juegos del Hambre. Estos ocurren cada año y se mandan a 2 tributos de cada distrito. En este país hay 12 distritos y la capital. Los tributos de cada distrito son mandados a una arena en la que pelean a muerte hasta que simplemente uno gane. Se nos introducen los personajes principales que son Katniss Everdeen, Peeta Mellark. Estos dos son el dúo que son el dúo protagonístico de la trilogía a lo largo de la historia. Katniss es una chica de muy escasos recursos, es pobre, tiene una hermana menor y una madre. Su padre falleció en un accidente de minas y desde entonces ella se ha hecho responsable del cuidado de su madre y su hermana. Está resentida con su madre porque cuando ella más lo necesitaba, su madre se dejó vencer por la tristeza y la depresión y encuentra en su hermana el motor para seguir luchando. Cuando llega la convocatoria de los Juegos del Hambre, su hermana menor es seleccionada y para evitar que ella vaya y se enfrente al destino de la muerte segura, Katniss se ofrece a ir en su lugar y es aceptada. Peeta Mellark también es elegido y es así como estos dos personajes se ven involucrados en la historia de los Juegos del Hambre. Es una historia muy increíble, fue mi introducción al género de las distopías, me gusta mucho, es de mis favoritas y con esto de que se viene la adaptación del último libro que sacó Suzanne Collins en el que se nos cuenta la historia de Presidente Snow que se nos es introducido en esta saga en noviembre de este año, estoy muy emocionada y creí que también por eso era buen momento para hablar de mis sagas favoritas. Los Juegos del Hambre es una saga fuerte en el aspecto en el que te plantean la guerra, injusticias sociales, revoluciones sociales, claro, todo esto dentro de un mundo distópico, pero que si los piensas un poquito, haces una reflexión fuera del mundo distópico, te das cuenta que te tocan muchos temas políticos como lo es la corrupción, el hecho de que los gobiernos siempre estén buscando simplemente lo mejor para ellos y las clases adineradas y cómo las periferias quedan relegadas y son empobrecidas. Es un muy buen libro, dejando de fuera el tema de políticos y sociales que yo metí ahorita. Es un muy buen libro al que si no han leído deberían darle la oportunidad. La siguiente saga es Cazadores de Sombras de Cassandra Clare. Yo amo Cazadores de Sombras. La única desventaja es que son muchísimos libros de la saga, es decir, es un solo universo en el que se dividen distintas sagas. Creo que son como 5 o 6 sagas, más o menos, más libros complementarios. O sea, son un montón de libros, ¿no? Pero yo les voy a hablar de la primera que leí, que es Cazadores de Sombras. Nada más. En esta se nos cuenta la historia de Clary Frey, que es el personaje principal de los libros. Se nos introducen los personajes de Jace. No sé qué apellido decir en este momento para no dar ningún tipo de spoiler. Entonces lo dejemos como Jace, Simon, Alec Littwood, Isabel Littwood, que son hermanos. Clary es una chica normal que vive solamente con su mamá y se apoya de su tío. Ella lo ve algo así porque es el mejor amigo de su mamá que ha estado presente en su vida desde que ella era una bebé. Clary siempre es una chica muy talentosa, pero cuando llega el día posterior o anterior a su cumpleaños número 16, se ve envuelta en una trama en la que se interfieren los cazadores de sombras, que son Nephilims, que luchan contra los demonios, vampiros, hombres lobo, brujos que viven en la realidad para proteger a los humanos de estos entes. ¿Cómo es que se ve involucrada Clary? Bueno, cuando descubre que ella es una cazadora de sombras, es decir, que su mamá tiene cazadores de sombras y eso lo convierte en ella en una cazadora de sombras. A partir de ese momento se ve involucrada en una historia en la que se encarga de salvar
prácticamente junto a sus amigos el mundo en el que está viviendo porque una fuerza mortal los está acechando y es momento de que ella se una junto con los dones que tiene para detener el posible fin y desorden de cómo se conoce el mundo de cazadores de sombras hasta ahora. Es un libro muy bueno. La primera saga, que es esta, son 6 libros. Luego se sacó, intermedio en esta se sacó otra saga que es Cazadores de Sombras, Los Orígenes, en el que se nos cuenta otra historia, igual de Cazadores de Sombras. Luego Cazadores de Sombras Renacimiento, y creo que ahorita está otra, y creo que hay otra. O sea, son bastantes, y la verdad los personajes son muy buenos. Y todas las sagas de Cazadores de Sombras tienen un hilo cronológico. Es decir, primero se lee una, luego otra y así, porque al final ves que todos los personajes se relacionan de alguna manera. Todos los personajes que nos han introducido en Cazadores de Sombras se relacionan de alguna manera o son descendientes de otros personajes que se nos introdujeron en sagas anteriores. Es por eso que es importante leerlas como que en orden, para no perder pista de cómo es que se están llevando la historia. Si bien las historias no están relacionadas continuamente y cronológicamente, sí nos podría dar una ayuda para entender ciertos aspectos que se ven involucrados a lo largo de la historia. Por ejemplo, de la primera saga se leen los 3 primeros libros, luego se leen la trilogía de Cazadores de Sombras, Los Orígenes, que es anterior a esta, muy anterior, o sea, de siglo pasado, y se nos introducen personajes que después influyen en la segunda mitad de esta saga, es decir, en los últimos 3 libros. Así que es importante, no lo tienes que leer así, puedes leer primero Cazadores de Sombras, Los Orígenes y luego esta para que no te hagas tantas bolas. Pero por ejemplo, yo cometí el error de leerme esta completita y había unos huecos como que de personajes que yo no entendía muy bien su importancia hasta que me leí Cazadores de Sombras, Los Orígenes y dije como, ok, ahora lo entiendo. Entonces es por eso que tienes que leerla con cierto orden, porque sí, los personajes se van involucrando a lo largo de las historias. La siguiente saga es Finding Love de Joss Streley. Contrario a estos, no tiene nada que ver con el fin de los tiempos, ni mundos posapocalípticos, no de posguerra, ni nada. Esta es más que nada, son historias de romance que tienen un poco de ciencia ficción y eso sería como que todo. El argumento principal de la saga son los Sandbands, que es como que una especie de humanos que tienen poderes sobrenaturales porque pues son poderes, ¿verdad? No todos los humanos tienen poderes y, por ejemplo, entre estos tienen telepatía, pueden parar el tiempo y cosas así, es decir, tienen poderes que no son habilidades que los humanos podrían aprender en la universidad, por ejemplo. El caso curioso de los Sandbands es que tienen almas gemelas. Exactamente, un Sandband está destinado a enamorarse y conocer a otro Sandband para que así puedan sentirse como que completos. Es como que un vínculo psicológico, físico, biológico, y entonces cuando estas almas gemelas se encuentran desarrollan su potencial completo. Este es el primer libro de la saga donde se nos presenta a la familia principal que se involucra a lo largo de los demás libros, que son los Benefit. Tiene un apellido muy raro. En este libro los protagonistas son Sky y Zed. Sky es una chica que es adoptada por una familia después de que su madre fallece en un accidente. Su tía la adopta por un tiempo en el que ella es seriamente maltratada por su tía y su pareja y posteriormente la dejan abandonada en una gasolinería. Es ahí cuando después de un tiempo conoce a sus padres adoptivos y posteriormente estos se mudan a una nueva casa por un nuevo proyecto de los padres y Sky se ve obligada a moverse a una nueva escuela que es donde conoce a Zed. Zed es el menor de su familia, son 7 hermanos. Son Zed, Ives, Javier, y es que son muchos de ellos y se me confunden los nombres, y más porque van como que en un orden específico.
Pero bueno, Seth se da cuenta que Sky es su alma gemela, pero Sky ni siquiera sabe de lo que está hablando. Entonces, uno de los principales argumentos o conflictos que hay entre estos personajes. Posteriormente, la familia de Seth y la red Sandman, que es como esta red que une a todos los Sandmans del mundo, se ven involucrados en la captura de un criminal que ha estado aprovechándose de sus poderes para sacar beneficio de ciertas cosas. Es ahí donde Sky se ve involucrada en este caso que ha estado llevando la familia de Seth. Se ve involucrada directamente, entonces ella también ayuda a que este criminal sea puesto en las manos de la justicia. Son un total de 6 libros, me parece ser. Son también muy cortitos, chiquitos y llevaderos. Y en cada uno de los libros se nos introduce una nueva pareja de Sandmans que son las protagonistas. En los primeros libros se nos presentan como tal las parejas de los hermanos Benefit, de esos hermanos, que junto con sus parejas, ¿no? El personaje más principal es la pareja que ellos. Posteriormente pasan a tomar un papel secundario ya que se nos presentan las historias de otros Sandmans que al encontrar su alma gemela se ven involucrados con esta familia. Sin embargo, en todos los libros es una constante y en todos los libros aparecen porque al final todos los hermanos encuentran sus almas gemelas. Y es me gusta mucho este libro. Me gusta mucho La Tropa de Almas Gemelas. No lo puedo evitar, soy una romántica pedernida. Entonces La Tropa de Almas Gemelas tiene un lugar especial en mi corazón y en mi ser. Los personajes me encantan. Y en cada libro, hay que decirlos, los primeros 3 libros las protagonistas están un poco dañaditas emocionalmente y necesitan ir a terapia. Después de eso las traumas se vuelven como que, o sea, las protagonistas no están tan mal, pero las tramas se van complejizando mucho, ya que la red Sandman es una red que está compuesta a lo largo del mundo, con todos los Sandmans que puedan imaginar, que se encargan más que nada de ayudar a gobiernos, principalmente para que no se sepa que son Sandmans y que el mundo como que no se vaya contra ellos. Y posteriormente se ven involucrados en la persecución, arresto y acecho de varios criminales que acechan el mundo. Entonces tiene también muchos temas policíacos y persecución que junto con el tema de las almas gemelas y el tema romántico se complementan de una manera muy, muy bonita. Me encantan. Y por último tenemos la trilogía de El fin de los tiempos de Susan E. En esta trilogía se nos presenta un mundo post-apocalíptico. La diferencia es que no tiene que ver con guerras nucleares ni nada de eso que se nos ha presentado anteriormente, sino con el fin de los tiempos bíblicos. Así es, el ángel Gabriel bajó a la tierra y dijo, ¿saben qué? Ya viene el apocalipsis. Y entonces tiene un arco argumental. Principalmente de eso, es un mundo post-apocalíptico. Se nos habla de ángeles, demonios y criaturas así que se ven involucradas completamente e irrumpen por totalidad en el plano mundano, en el plano humano. Se nos plantea la historia post-apocalíptica, ya que los ángeles ya han llegado y han empezado como que a destruir la sociedad y el mundo como se conocía antes, porque ha iniciado el fin de los tiempos bíblicos. El personaje principal es Penryn, una chica que busca a su hermana Paige, que fue raptada por unos ángeles. Ella está acompañada de Rafe, un ángel que es atacado por otros ángeles, le cortan sus alas y lo dejan a su suerte. Es así como ella lo rescata con tal de que él pueda ayudarla a encontrar a su hermana, porque es la única preocupación que ella tiene. Ella quiere encontrar a su hermana. Entonces estos dos personajes que no tendrían como que un vínculo o algo en común se juntan para lograr sus objetivos.
él la va a llevar al nido donde podría estar su hermana y así él puede conseguir atención médica para que le cosan sus alas de nuevo a su cuerpo. Sin embargo, a lo largo de la historia se involucran otras tramas. Se nos presenta, por ejemplo, a la resistencia de humanos contra los ángeles, es decir, no dejarán que se acabe el mundo así como así, sin poner resistencia. Se nos aparecen como que subtramas que se involucran con la trama principal. Es un libro muy llevadero, son 3 libros, es una trilogía, es muy chiquita. Yo la estoy releyendo, de hecho, porque soñé con ella ayer. Hoy la empecé a leer y ya voy aquí de que en el capítulo 27. O sea, es muy fácil de leer, te la lees rapidísimo y los personajes, o sea, aunque es un mundo postapocalíptico, hay momentos en el que te hacen reír y así porque los personajes son carismáticos y hay que recordar que la protagonista del libro es una adolescente que se encuentra en la búsqueda de su hermana, es decir, muchas veces, aunque esté enfocada en un tema serio, se le sale la cosa de adolescentes, como a todo adolescente, ¿verdad? Y es uno de los atractivos y la historia principal es muy buena, deben leerla. Me gustó mucho el cómo trataron este tema del apocalipsis bíblico, porque lo tratan desde una forma en la que tú dices como que tiene sentido. Entonces, pues, esas serían todas las sagas. Bueno, no todas las sagas que he leído muchas más, pero estas son de mis sagas favoritas y de las que sin duda alguna las he releído al menos una vez. La que más he releído es Percy Jackson. Percy Jackson la releo al menos una vez cada año y por Percy Jackson me refiero a todas las sagas que tengo del tío Rick. Y entonces sí, Finding Love también me la he releído yo creo que unas 3 veces. Los Juegos del Hambre también unas 3-4 veces. Cazadores de Sombras no me la he releído porque no he podido acabarlas completamente. No sigo el hilo de los libros que están publicados hasta ahora porque son demasiados. Y pues principalmente yo tengo las sagas porque cuando era más joven yo se la pedía de que a Santa, a los Reyes Magos y me las traían. Y después yo quise empezar a comprar mis libros y ahí me di cuenta de que los libros son realmente caros. Entonces empecé a leer de que en línea. Pero si quieren más recomendaciones de sagas o de libros, porque también tengo de libros individuales, pueden poner en los comentarios y con gusto haré una parte 2 de otras sagas. Y pues eso sería todo por el video de hoy. Por aquí les dejo mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok, por si gustan seguirme también por ahí. En TikTok subo contenido diario. Si les gustó el video, por favor denle like, comenten y compártanlo, eso me ayuda mucho. Y si les gusta el contenido que he estado teniendo en mi canal, suscríbanse, es gratis, no cuesta nada, así que háganlo, claro, si quieren, ¿verdad? Y pues eso sería todo por el video de hoy, nos vemos hasta el próximo video. Bye.